A ver, pensemos en la ciencia. Solemos imaginarla como un camino recto, ¿no? Siempre hacia adelante, acumulando verdades. Pero, ¿y si la historia de la ciencia no fuera una construcción ordenada, sino más bien una serie de terremotos que lo cambian todo? Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, una idea que sacudió nuestra forma de entender el progreso científico. La pregunta carece sencilla. ¿Cómo avanza la ciencia? Y la respuesta que se nos viene a la cabeza es casi automática, pues sumando descubrimientos, un dato sobre otro, pero resulta que un físico e historiador llamado Thomas Kuhn nos forzó a ver este proceso desde un ángulo completamente, pero completamente inesperado. Y aquí tenemos el choque de dos mundos. Por un lado, la visión tradicional, la que nos enseñaron en la escuela. La ciencia es como una gran torre que vamos construyendo ladrillo sobre ladrillo, siempre para arriba, acercándonos a la verdad. Y por otro lado, la visión de Kuhn, que es mucho más caótica. Habla de rupturas, de revoluciones y de cambios tan bestias que literalmente transforman el mundo que ven los científicos. Ok, para entender la revolución de Kuhn, primero hay que ver contra qué se estaba rebelando. Hablemos de esa idea tan arraigada del progreso como una línea recta. Esta visión, que se conoce como positivismo, veía la ciencia como algo puro, casi perfecto. Para los positivistas todo era lógica y método. La historia era simplemente un catálogo de éxitos, y el contexto social o las creencias de los científicos, eso no importaba. La ciencia avanzaba, de forma objetiva y acumulativa, directa hacia la verdad absoluta, sin desvíos. Y entonces, en pleno siglo XX, aparece alguien que va a poner todo esto patas arriba. Entra en escena Thomas Kuhn y su forma radicalmente nueva de ver la ciencia. Entonces, ¿quién era este hombre? Lo más interesante de Kuhn es que no era el típico filósofo. No, él venía de la física, pero se obsesionó con la historia de la ciencia. Y esa mezcla fue su superpoder. Su argumento central era, en el fondo, muy simple. Si de verdad quieres entender cómo funciona la ciencia, no te quedes solo en la lógica de las teorías. Tienes que ir a ver qué es lo que los científicos hicieron en la práctica a lo largo de la historia. Y cuando se puso a estudiar esa historia, lo que encontró no fue para nada una línea bonita y continua. Al contrario, vio un paisaje lleno de fracturas, de rupturas violentas, se dio cuenta de que la ciencia no siempre construye sobre lo que había antes. A veces, simplemente tira abajo el edificio entero y empieza a construir de nuevo en otro sitio. Y toda esta observación lo llevó a proponer un modelo totalmente distinto para el avance científico. No una línea recta, sino un ciclo. Vamos a ver cómo funciona este modelo. Para Kuhn, la ciencia se mueve en un ciclo que se repite. Todo arranca con lo que él llama ciencia normal, una etapa tranquila donde un paradigma lo domina todo. Pero poco a poco empiezan a surgir anomalías, problemas que ese paradigma no puede resolver. Esto genera una crisis. Y de esa crisis, ¡pum!, estalla una revolución científica, donde un paradigma nuevo e incompatible tumba al anterior. Una vez que este nuevo paradigma se asienta, empieza otra vez un periodo de ciencia normal y el ciclo vuelve a girar. La palabra clave en todo esto es paradigma. Y ojo, que para Kuhn un paradigma es mucho más que una teoría. Es como el sistema operativo de la ciencia en una época concreta. Define qué preguntas son válidas, qué métodos se pueden usar y qué se considera una buena respuesta. Son las reglas del juego que toda la comunidad científica acepta, muchas veces sin ni siquiera cuestionarlas. Y mientras ese paradigma está vigente, lo que se hace es ciencia normal. En esta fase, los científicos no están buscando cambiar el mundo. Más bien, se dedican a resolver enigmas. Pensemos en ellos como rompecabezas. Problemas que son difíciles, sí, pero que se da por sentado que tienen una solución, dentro de las reglas del juego actual. Pero, ¿y qué pasa cuando un rompecabezas se resiste? Cuando un problema simplemente no se deja resolver una y otra vez, se convierte en una anomalía. Y cuando estas anomalías empiezan a acumularse, la confianza en el paradigma se empieza a quebrar. Ahí es cuando se entra en un periodo de crisis. El campo está listo para una revolución. Y justo aquí es donde la teoría de Kuhn se pone de verdad alucinante. Porque las implicaciones de estos cambios de paradigmas son enormes. Esta es quizás la idea más potente y extraña de Kuhn. Después de una revolución científica, los científicos no es que solo tengan una teoría nueva, no. Es como si, de repente, se pusieran unos lentes de otro color. Miran exactamente las mismas cosas que antes, pero ven un universo completamente diferente. Los propios hechos parecen cambiar delante de sus ojos. A este fenómeno Kuhn le puso un nombre un poco técnico: inconmensurabilidad. Básicamente significa que dos paradigmas distintos son incomparables.
No puedes usar las reglas de uno para juzgar al otro, porque sus conceptos, sus métodos, incluso su visión de lo que es un buen argumento científico, son totalmente diferentes. Es literalmente como si hablaran idiomas distintos. Miren cómo lo explica el propio Kuhn. Es una reconstrucción del campo a partir de nuevos fundamentos. La profesión modifica su visión. Ojo con las palabras que usa. No habla de añadir algo. Habla de reconstruir, de modificar la visión, los métodos y hasta las metas. Es un cambio total. Y esto es clave, Para Kuhn, un nuevo paradigma no se impone porque sea más verdadero, en algún sentido absoluto, no. Gana porque es más útil, porque resuelve mejor esas anomalías que hicieron entrar en crisis al paradigma anterior. El progreso, entonces, no es un acercamiento a la verdad con mayúsculas, sino una mejora en nuestra capacidad para resolver problemas. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta revolución en el pensamiento? ¿Por qué las ideas de Kuhn siguen siendo tan importantes hoy? Bueno, el legado es inmenso. Kuhn nos mostró que la ciencia no es esa máquina perfecta y objetiva que a veces imaginamos. Es una actividad profundamente humana, social e histórica. Nos enseñó que el progreso a menudo ocurre a través de saltos radicales, no de pasitos. Y nos obligó a pensar que conceptos que parecen tan sólidos como la objetividad o la verdad siempre están definidos dentro de las reglas del paradigma en el que estemos. Y al final, la obra de Kuhn nos deja con una pregunta fascinante y un poco inquietante. Si cada paradigma nos hace ver un mundo distinto, y esos mundos son cambiantes, nos obliga a preguntarnos, ¿cuáles son los cristales a través de los que estamos viendo el mundo ahora mismo? ¿Y qué pequeñas anomalías estarán acumulando por ahí en silencio, preparando el terreno para la próxima gran revolución científica?